o si existe. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. ¿Cuántas veces has oído decir que si capturas tus fotografías en RAW, el balance de blancos es completamente indistinto? Que independientemente del balance de blancos que utilices, incluso si lo utilizas en automático, durante la fase de revelado podrás ajustarlo totalmente a tu gusto. ¿Y cuántas veces te han dicho que no, que el balance de blancos siempre el manual, porque eso que dicen los otros es mentira? ¿Balance de blancos automático es caca? ¿Pues la solución a nuestros problemas? Vamos a verlo. Durante muchos años yo mismo he estado convencido de que el balance de blancos es un parámetro que debíamos dominar a la perfección y ajustar correctamente y en modo manual en cada una de nuestras sesiones de fotografía. Y es que sí, durante años ciertos modelos de cámaras más antiguas producían diferencias sustanciales cuando realizábamos una misma fotografía con diferentes balances de blancos. Pero, ¿a día de hoy esto sigue siendo así? Básicamente el balance de blancos es una escala en kelvins, similar a los grados centígrados, pero que en este caso nos permite ajustar la temperatura de color de la escena que vamos a fotografiar de forma que podamos neutralizarla. Dicho de otra manera, el balance de blancos nos permite eliminar dominantes de color y que la imagen sea lo más neutra posible. Si la escena que vamos a fotografiar es cálida, podemos ajustar un balance de blancos frío que va a meter azul en la escena de forma que compense esa calidez. O al revés, si en la escena que vamos a fotografiar predominan los tonos azules, podemos compensar con un balance de blancos cálido. Si te apetece saber más sobre el balance de blancos y su funcionamiento, te recomiendo que le eches un vistazo a este vídeo que te dejo por aquí. El balance de blancos además es un elemento compositivo súper potente en nuestras fotografías que nos permite aportar calidez o frialdad a la escena dependiendo de la sensación que queramos transmitir al espectador. Así que, ¿qué ocurriría en nuestra escena si nos olvidamos por completo del balance de blancos o ajustamos un balance de blancos que no tiene nada que ver con lo que queremos transmitir con ella? Pues vamos a verlo. Bien, para realizar esta prueba he capturado estas tres fotografías que tengo aquí en un entorno totalmente controlado y con la ayuda de una luz normalizada a 5000 Kelvin. Aquí tenemos un encuadre en el que tenemos a este astronauta en primer plano como referencia del blanco y estos monigotes de colores que nos van a servir para comprobar las posibles variaciones que podamos tener en cuanto a colores. La única diferencia entre las tres fotografías es el balance de blancos aplicado. En este caso he aplicado un balance de blancos neutro a 5000 Kelvin, que es la misma temperatura de color de la iluminación que he utilizado y como puedes ver con este fondo negro tengo una imagen bastante neutra. Por aquí tenemos una segunda fotografía en la que he utilizado un balance de blancos frío, como puedes ver, y por aquí tengo una tercera fotografía en la que he utilizado un balance de blancos cálido. Si nos venimos a la pestaña de revelar podemos comprobarlo. Esta fotografía tiene un balance de blancos de 8300 Kelvin, aquí tenemos 3000 Kelvin, un balance de blancos frío, y aquí tengo un balance de blancos neutro de 4900 Kelvin. Pues lo que vamos a hacer va a ser ajustarlas todas con el mismo balance de blancos y vamos a ver si encontramos diferencias entre ellas. Vamos a tomar como referencia esta de aquí, que es la de balance de blancos neutro a 4900 Kelvin, y vamos a ajustar las otras dos fotografías. Me vengo a esta de aquí y ajusto 4900 Kelvin. Y ahora vamos a la imagen cálida y ajusto nuevamente 4900 Kelvin. Bien, vamos a ver posibles diferencias que encontremos entre ellas. Aquí tenemos abierta la de balance de blancos cálido en un principio. Vamos ahora a pasar a la de balance de blancos frío. Aparentemente es la misma fotografía. Y ahora vamos a pasar a la de balance de blancos neutro, la original. Prácticamente yo diría que no hay diferencia entre ellas o apenas hay diferencia entre ellas. Vamos a compararlas. Aquí tenemos las dos abiertas y si nos fijamos en los colores, pues podemos ver que los colores prácticamente se muestran idénticos. Si comparamos entre la de balance de blancos cálido y la de balance de blancos frío, nos encontramos lo mismo. Y si ahora comparo la imagen neutra original con la imagen cálida, pues podríamos decir que nos encontramos prácticamente lo mismo. Si hay alguna diferencia entre las fotografías, realmente es tan sutil que pasa desapercibido a la vista.
Si aparentemente las tres fotografías son iguales, vamos a fijarnos en aquello que las puede realmente hacer diferentes, que es el histograma, la información real de la fotografía. Vamos a ir primero a la imagen original, a 4900 Kelvin, y vamos a fijarnos en el histograma. Si ahora pasamos a la imagen que hemos capturado con balance de blancos frío, y ahora vamos a pasar a la imagen que hemos capturado con balance de blancos cálido. Realmente parece que hay una pequeñísima diferencia en cuanto a los histogramas, pero realmente es tan sutil que yo diría que estas tres fotografías, a pesar de haber sido capturadas con balances de blancos muy diferentes entre sí, comparten el histograma al 99,99%. Sorprendente, ¿verdad? He llegado a ver pequeñísimas diferencias entre los tres histogramas, y quizás algún purista me pueda decir que las fotografías no son exactamente iguales porque los histogramas no coinciden a la perfección. Pero realmente con lo que acabamos de ver, yo diría que el 99,99% del histograma de las tres imágenes es idéntico. Para mí, cualquiera de estas tres imágenes hubiese sido perfectamente válida, indistintamente de su balance de blancos, para conseguir el mismo resultado después de un revelado y transmitir exactamente lo mismo con la imagen. Pero ahora vamos a entrar en territorio comanche, porque en vez de ajustar un balance de blancos manual, aunque sea erróneo, como hemos hecho en el ejemplo anterior, vamos a dejar que sea la propia cámara la que ajuste de forma automática el balance de blancos. Bien, para este segundo ejemplo, lo que he hecho ha sido utilizar la misma composición de fotografía, pero cambiando la cartulina del fondo, de forma que obligue a la cámara a aplicar un balance de blancos automático más frío o más cálido, dependiendo de los colores que la cámara encuentre en la escena. De esta manera, con una cartulina amarilla, aquí tendríamos la imagen capturada con balance de blancos automático, en el que podemos ver que la cámara de forma automática lo que ha hecho ha sido introducir azul en la escena para compensar ese exceso de calidez, aplicándonos de forma automática un balance de blancos de 3550 Kelvin. Por aquí tendríamos la imagen original capturada a 4900 Kelvin, la temperatura de color real en cuanto a iluminación que tengo en la escena, y el mismo ejemplo, pero en este caso con una cartulina de color azul para introducir ese componente frío en la imagen. Como podemos ver, lo que ha hecho la cámara de forma automática ha sido introducir amarillo en la fotografía y nos ha aplicado de forma automática una temperatura de color de 5300 Kelvin. Por aquí tendríamos una vez más la imagen totalmente neutra que he capturado yo con un balance de blancos manual a 4900 Kelvin. Pues vamos a hacer exactamente el mismo ajuste que hemos hecho anteriormente. Vamos primero con la cálida. Voy a llevarme este valor a 4900 Kelvin y ahí tendríamos más o menos la escena que yo he capturado de forma manual. Vamos a hacer ahora el mismo ajuste con la fotografía con balance de blancos frío. Me voy a llevar este valor a 4900 Kelvin y una vez más aquí tengo la escena. Bien, pues vamos otra vez a comparar ambas fotografías a ver lo que nos encontramos, sobre todo en cuanto a colores. Y aparentemente los colores yo los veo igual, el blanco lo veo igual y vamos a ver el resto de colores. No aprecio diferencias. Y por aquí tampoco. Bien, vamos a hacer la misma comparativa pero con las dos fotografías con fondo azul. Aquí las tenemos abiertas, vamos a comparar. El blanco yo lo veo exactamente igual, el color de fondo azul también. Y vamos a ver los colores de los muñecos. Tampoco aprecio diferencias. Pues aparentemente no encuentro diferencias. Vamos a volver a comparar los histogramas. Vamos a coger esta de aquí y vamos a comprobar el histograma con la de balance de blancos automático que he ajustado yo manualmente, que es esta. Bueno, pues en este caso realmente es que no aprecio ningún tipo de cambio en el histograma. Cualquiera diría que estamos hablando exactamente de la misma fotografía. Vamos a comprobarlo ahora con la de fondo amarillo. Aquí tenemos la capturada de forma manual por mí a 4900 Kelvin y aquí tenemos la que hemos ajustado. En este caso sí que observo una ligerísima diferencia en el histograma, pero creo que es debido
a un pequeño descuadre, un pequeño movimiento que hay en la fotografía, porque realmente los histogramas coinciden al 99,99% de nuevo. Pues una vez más me he encontrado con histogramas idénticos al 99,99%, a pesar de trabajar, como acabas de ver, con balance de blancos totalmente automático. De hecho, incluso en la fotografía con el fondo azul, yo diría que el histograma es idéntico al 100%. Puede ser que estos resultados no sean reproducibles con todas las marcas y modelos de cámara. De hecho, con mi Canon EOS 700D sí que encuentro diferencias importantes si no aplico el balance de blancos correcto y de forma manual. Así que mi recomendación es que experimentéis con vuestro propio equipo y determinéis si realmente os tenéis que preocupar todo lo que deberíais por el correcto ajuste del balance de blancos. ¿Qué te ha parecido el experimento de esta semana? ¿Te esperabas estos resultados? Como siempre tienes a tu disposición la sección de comentarios. Y amigos, hasta aquí llega un día más el vídeo de Natural Portraits. Te recuerdo que somos apasionados por la fotografía natural en su sentido más amplio. Si tú también te sientes identificado y todavía no estás suscrito, suscríbete ya mismo y no olvides activar la campanita. Nos vemos de nuevo puntualmente la semana que viene con más fotografía y naturaleza aquí, en Natural Portraits. ¡Adiós!